días. ¿Por qué? Porque no genera por sí solo la energía necesaria y requiere de ciertos, pues de ciertas reacciones para que pueda formarse esa energía que se necesita para que pueda sobrevivir y con esto llevar esa hemoglobina en donde se transporta el oxígeno hacia todos los tejidos. Entonces vamos a ver este cuadro, ¿sí? En este cuadro, si ustedes se acuerdan o recuerdan, habíamos mencionado que esta es la glucólisis anaerobia propiamente dicha del lado derecho y aquí tenemos el enlace que tiene con la ruta de las pentosas y con la de Loewerin-Rapaport. Entonces vamos a empezar con la primera, glucólisis anaerobia. Por supuesto que esto ocurre directamente en el citoplasma, ¿sí? De la célula. Entonces aquí vamos a hablar de esta glucólisis. Y sobre todo, pues bueno, vamos a partir de aquí, ¿no? La glucosa, bueno, aquí vamos a tener en esta glucólisis dos fases muy importantes. Una fase denominada fase preparatoria. En esta fase preparatoria, lo que va a ocurrir es que hay una fosforilación, ¿sí? De glucosa, ¿sí? Entonces vamos a tener podríamos decir, dos enzimas que van a fosforilar, que es la hexoquinasa y la fosfofructoquinasa. Son las dos enzimas y se van a convertir en 3-fosfato gliceraldehído, ¿sí? Entonces, esta es la primera fase. 11 enzimas, si contamos en total, toda esta vía tiene 11 enzimas y las más importantes van a ser 3. Bueno, ahorita vamos a mencionar cuál es la otra enzima. Ya mencionamos que la primera va a ser la hexoquinasa y la fosfofructoquinasa, como lo comentó la doctora, ¿sí? Pero también vamos a tener una fase denominada fase de beneficio, que va a estar, que la enzima más importante va a ser la piruvatoquinasa. Entonces son estas 3 enzimas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. Bueno, a diferencia de la primera fase, que es la preparatoria, donde hay una fosforilación, en esta, la última, la fase de beneficio, aquí estamos hablando de una fase de tipo oxidativo. Entonces, ¿de quién se va a oxidar? El gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. A la finalidad es que llegue a formar, pues sobre todo piruvato y y de ahí se acople con el ATP y el NADPH, ¿no? Esa es la finalidad. Pero bueno, cada una de esas enzimas va a tener algo relevante que cada una de ellas pues cada una va a tener un trabajo, como quien dice. La exoquinasa, por ejemplo, lo que va a hacer es, va a limitar la masa del eritrocito. Esta va a ser la encargada de esa limitación, ¿sí? La fosfofructoquinasa va a intervenir en distintas, o va a regular, este, eh, eh, o tiene una regulación, perdón, glicolítica de los eritrocitos y a través de una respuesta que va a estar mediada por el pH, por el potencial de hidrogeniones, ¿sí? Y la piruvatoquinasa va a estar inhibida por el ATP y está vinculada sobre todo con la velocidad que utiliza el ATP en el metabolismo celular. Entonces, estas son sus 3 características. Doctora, ¿cuál dijo que era la característica de la fructoquinasa? De la fosfofructoquinasa. Ajá. Va a intervenir en la regulación glicolítica, doctor, del eritrocito a través de una respuesta que va a estar mediada por el potencial de hidrogeniones, por el pH. Esa es la función principal de la fosfofructoquinasa. Y el piruvato, esta va a ser inhibida por el ATP y está vinculada con la velocidad de utilización de ese mismo ATP en el metabolismo de la célula. Entonces, el papel esencial del ATP lo que va a hacer es demostrar 2 condiciones en el eritrocito, la muerte precoz y la pérdida de la viabilidad de los eritrocitos que estén almacenados en esta vía, ¿sí? Entonces, esto es lo que
se podemos interpretar que para esto nos sirve esta glucólisis anaerobia, ¿sí? Ahora recuerden que las dos moléculas se van a formar de ATP porque aquí a nivel de la fructosa 1,6-fosfato, cuando hay una división, va a haber dos gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, no va a ser uno solo. Acá de este lado viene una vía y por supuesto aquí del lado, si lo tienen de frente, del lado derecho se sigue otra misma vía en donde se cinde, en donde hay una división de esta y sigue los mismos pasos. De ahí que se obtienen las dos moléculas de ATP. Esto es lo que ocurre en esta vía de glucólisis anaerobia. Entonces, recuerden que los eritrocitos siempre deben de tener un acceso constante para que se pueda preservar ese metabolismo energético. Entonces, recuerden que la glucosa va a penetrar a nivel de la membrana del eritrocito por una difusión simple, ¿sí? Entonces, un 90% de esa glucosa que llega a los eritrocitos se va a metabolizar por esta vía metabólica, que en este caso estamos hablando de la glucólisis anaerobia. Ahora, el 10% se va a llevar a cabo por la ruta de las pentosas. Entonces, ese es el otro porcentaje. Y a lo mejor menos del 1% tendría que ver la vía del Webering-Rapaport. Pero bueno, ¿dudas o preguntas hasta acá? ¿Dudas o preguntas? No, ¿O quedó todo claro? Bueno, ahora vamos a hablar de la otra vía glucolítica que es la que aporta el 10%, pues podríamos decir, de esa glucosa que necesita mi eritrocito. Entonces, esta vía es la ruta de las pentosas. Y la pregunta sería, ¿quién me estudió ruta de las pentosas antes de que yo lo explique a grosso modo? A ver, doctores. ¿Quién leyó la ruta de las pentosas? Porque es Pues se una... menciona que A ver, esta doctora ruta Olivia. funciona mediante el consumo de oxígeno. Ujú, Aquí tenemos como principal enzima la glucosa 6 fosfodeshidrogenasa. ujú, Se menciona que en esta vía se encarga de eliminar los peróxidos de hidrógeno que se llegan a producir y asimismo que impedirían que el eritrocito em, que el eritrocito sea su función reductora. En ujú. esta vía se consume ATP y aquí se menciona que el déficit congénito de la glucosa 6 fosfodeshidrogenasa llega a tener una comporta sobre una disminución del poder reductor eritrocítica. Aquí se produce NADPH y glutatión. Aquí el Ajá. glutatión es reducido, se usa para revertir la oxidación de las estructuras cítricas como es la hemoglobina, como proteína del citoesqueleto y los lípidos de la membrana. Ujú. Bueno, gracias, doctora. Entonces, la otra vía que está conectada y está enlazada con la glucólisis anaerobia va a ser la ruta de las pentosas o vía de las exosas, ¿no? También conocidas como exosas monofosfato, pero bueno, tiene múltiples nombres. La vía de las pentosas sobre todo va a tener dos fases, una fase oxidativa y una que se considera no oxidativa. Aquí en el eritrocito la fase que interviene va a ser la fase de oxidación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que se va a encargar de producir el NADPH, ¿sí? Y lo que es el ribosa 5-fosfato. Entonces es la vía que vamos a nosotros a utilizar.
Y entonces, ese dinucleótido de nicotinamida reducido, ¿sí? Se tiene que formar. ¿Por qué? Porque nos va a servir ya sea para la síntesis de algunas sustancias como son los ácidos grasos, como son algunos neurotransmisores, como es para la síntesis de otras sustancias, y también nos va a servir en este caso para el eritrocito para la detoxificación, ¿sí? Entonces aquí lo que va a haber es una detoxificación de ¿quién? Del glutatión oxidado, ¿sí? De ese glutatión. Y esto va a proteger a la célula frente a ciertas sustancias reactivas que requieran oxígeno. Entonces, esta es la finalidad de la vía de las pentosas. Y partimos aquí de la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Entonces, aquí lo que va a ocurrir es una oxidación y una descarboxilación, ¿sí? De lo que es el pues ahora sí, de lo que es el NADP para convertirse o reducirse a una molécula de NADPH más un hidrógeno, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es una reducción, y con esto pueda yo, pues de alguna forma, ayudar para la oxidación de esas sustancias. Entonces, en el caso de la vía de las pentosas, estamos hablando que esta va a proporcionar el resto de energía. Recuerden que dijimos aquí hay dos fases. La otra fase, que es la de conversión de algunos azúcares, desde pues ahora sí, ¿cómo podríamos decirle aquí el término? Para que esos azúcares se puedan formar exosas y triosas, pues va a intervenir para que se formen esos azúcares que están fosforados. Entonces hay múltiples azúcares, ¿no? Pero bueno, esa es la otra vía que nosotros no vamos a mencionarlo, porque eso pues ustedes lo van a ver a lo mejor en nefrología, en otras materias, que ahí sí va a tener esta utilidad, esta ruta de las pentosas. En el caso de hematología, lo que nos interesa ver es que la fase que interviene en esta, pues ahora sí, aporte de glucosa para el eritrocito va a ser la fase oxidativa propiamente dicha. Produce NADPH y ribosa 5-fosfato. Esa es su finalidad de la fase oxidativa. Entonces recuerden que el NADPH, que es el dinucleótido de nicotinamida reducido, lo que va a realizar es que puede producir una síntesis de algunas sustancias y una detoxificación. Y aquí la importancia es la detoxificación, porque reduce el glutatión que está oxidado. Y también nos puede dar hasta el citocromo P450. Entonces, por eso es que está entrelazada esta vía a nivel de la glucosa 6-fosfato. Y aquí empieza, podríamos decir, esa ruta de las pentosas. No sé si queda bien claro aquí, doctores, o quedan con alguna duda. No. ¿No? Y bueno, aquí ya vimos glucólisis anaerobia, ya hablamos de la ruta de las pentosas, y ahora vamos a hablar de la del Weber-Rapaport. Entonces, la concentración de 2,3-difosfoglicerato en el eritrocito va a estar regulada por una enzima que pues ahora sí va a depender mucho los cambios que tenga el pH, ¿sí? Entonces va a actuar como una mutasa, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer. Entonces, lo que va a hacer es que esto va a mover esa posición del 2,3-difosfoglicerato a 1,3-difosfoglicerato a otra posición. Entonces, si supongamos que está en una posición 1, la va a cambiar a una posición 2. Entonces, aquí estos niveles de 2,3-difosfoglicerato van a cambiar cuando el pH aumente o cuando el pH disminuya, ¿no? Entonces, va a haber como que ese constante cambio por esa posición que tiene este 2,3-difosfoglicerato, o cuando hay una mala posición del 1,3-difosfoglicerato. A ver, alguien quería preguntar.
¿No? No, doctora. Bueno, entonces, si los niveles del 2,3-difosfoglicerato incrementan, el pH va a estar elevado, ¿sí? Y también cuando la temperatura del organismo disminuye, cuando los niveles de 2,3-difosfoglicerato disminuyen, la temperatura se puede incrementar. Entonces, el organismo va a tener una mayor necesidad, ¿sí? En esa concentración o en ese requerimiento de oxígeno. Entonces, aquí recuerden que va a depender mucho de los niveles del 2,3-difosfoglicerato. Entonces, los eritrocitos pues no tienen mitocondrias. Por lo tanto, en condiciones aeróbicas o durante la glucólisis, pues lo que va a hacer es producir lactato, ¿no? Entonces, estos cambios que tengo yo a nivel del 2,3-difosfoglicerato van a actuar, pues removiendo esos fosfatos y lo que van a ocasionar es ese cambio brusco en los niveles de pH. Y eso, cuando hablamos de pH, ¿en qué órgano va a repercutir? Sobre todo son dos órganos, pulmón y riñón. Entonces, ahí es donde vamos a tener esos cambios pues ahora sí, de esa, o donde se mueve esa posición 1 del 3-difosfoglicerato a la posición 2, ¿sí? Y nos daría el 2,3-difosfoglicerato. Entonces, si el pH se eleva, nosotros, ¿de qué término hablamos? Por lo general, cuando el pH se incrementa. Acidosis. A ver los demás qué opinan. Es una alcalosis. Es alcalosis. Es una alcalosis. Entonces, cuando el pH aumenta, estamos hablando de una alcalosis. Pues ese pH explica esta posición que tiene el 1,3-difosfoglicerato al 2,3-difosfoglicerato. Y entonces, si estamos hablando que la concentración de ese 2,3-difosfoglicerato lo que ayuda es que va a ayudar al eritrocito para que esos niveles de pH pues sean óptimos, pues aquí en el caso de que se remueva este fosfato, va a alterar el pH. Entonces, estamos viendo que si baja ese pH, pues los niveles de 2,3-difosfoglicerato, pues van a estar en todo lo contrario, ¿no? Van a disminuir. Y si disminuye a ese término, ¿cómo le denominamos? Cuando disminuye. Acidosis, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pH normal? ¿Cuál es el pH normal, doctores? ¿7.3 a 7.5 aproximadamente? 7.3, 7.5, dice la doctora Kimberly. ¿Alguien más? 7.4. 7.4, habitualmente es el término en general, ¿no? Que utilizamos. Entonces, ¿cómo yo ese pH, cómo lo voy a medir? Ese pH, ¿cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a hacer la medición de ese pH? Porque el pH se puede medir. Si tú pides un estudio de laboratorio y tú dices, quiero ver el pH de mi paciente, y eso es algo que ustedes en el internado van a estar haciendo habitualmente, pues el pH va a decir, ¿y por qué le estoy tomando ese estudio? Pues ese estudio tiene una finalidad. Por medio de una gasometría. Por medio de una gasometría arterial, ¿no? Gracias, doctor Arturo. Por medio de una gasometría arterial. Ahí me voy a dar cuenta cómo están mis niveles de pH. Y si se incrementan mis niveles de pH, eso está significando que mi vía del Webering-Rapaport, lo que estamos teniendo es un cambio en la posición del 1,3-difosfoglicerato que se está moviendo a la posición número 2. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y si mi pH disminuye, pues está ocurriendo, pues aquí que los niveles del 2,3-difosfoglicerato están
o la concentración del mismo en el eritrocito está muy baja. Entonces, eso me indica que probablemente mi paciente a nivel de pulmón pues no va a tener una adecuada oxigenación, ¿no? Vamos a tener una alteración. Ustedes en su momento van a hablar de alcalosis respiratoria, acidosis respiratoria, y para eso utilizamos un estudio denominado gasometría arterial. Entonces, ese es el significado que tiene pues esta vía, ¿no? Entonces, recuerden entonces que la energía metabólica deriva de todos estos tres mecanismos que son utilizados para mantener ese equilibrio en el eritrocito para que sea funcional y pues sobre todo, pues prevenir algunos fenómenos oxidativos, ¿no? Entonces recuerden que casi todo lo que ocurre es un proceso de oxidación, a excepción de la glucólisis anaerobia, que en la primera fase, que es la preparatoria, ahí lo que va a ocurrir específicamente es una fosforilación, y en la segunda fase, que es la de beneficio, ahí sí vamos a tener una oxidación. Y eso sería lo más importante por hablar de estas tres vías. Entonces, podemos resumir que entonces la glucólisis anaerobia se va a producir en el citoplasma, no requiere oxígeno, y que el eritrocito va a utilizar el 90% de glucosa en esta vía para producir el 75% de energía que requiere mi eritrocito. La finalidad de esta vía es degradar la glucosa al lactato, y lo va a hacer por una secuencia de pasos en forma escalonada, ¿sí? Teniendo dos fases, una preparatoria, una de beneficio, y de todas esas reacciones que ocurren en esta glucólisis vamos a tener tres enzimas fundamentales: hexoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvatoquinasa, que ya describimos respectivamente. Entonces, esto es lo que ocurre en la glucólisis anaerobia. Posteriormente, el enlace de la glucólisis anaerobia va a estar a través de la glucosa 6-fosfato para que se pueda oxidar, ¿sí? Y descarboxilar a NADPH, que es el dinucleótido de nicotinamida reducido, con la finalidad de proteger a ese eritrocito frente a ciertos fenómenos de tipo oxidativo. Específicamente va a ocurrir un proceso de detoxificación, y esta vía va a utilizar el 5 al 10% de la glucosa para producir el 25% de energía restante que requiere mi organismo. Entonces aquí genera esta forma reducida, ¿no? Entonces, si es deficiente, no se van a neutralizar esos oxidantes que desnaturalizan a la hemoglobina, ocasionando precipitación. ¿Y eso en dónde lo voy a encontrar? Pues sobre todo en la membrana del eritrocito, en donde yo puedo tener unos, pues ahora sí, esa precipitación, esos cambios van a ser observables en un microscopio. ¿Cómo lo voy a ver? Como unos cuerpos de Higgs. Y aquí entonces la enzima clave va a ser la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, en algunas patologías, como son las anemias hemolíticas de tipo intrínseco, vamos a tener alteraciones congénitas donde hay déficit de esta glucosa. Y si hay un déficit congénito de esta enzima clave, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por supuesto que no voy a lograr esa síntesis y detoxificación que requiere mi NADPH, ¿sí? Entonces, y por último, podemos resumir que la vía del Webering-Rapaport permite la acumulación del 2,3-difosfoglicerato a nivel del eritrocito para que se mantenga una buena oxigenación tisular, ¿sí? Y si no hay una buena oxigenación, pues yo lo voy a encontrar o se va a manifestar o lo voy a poder medir con los niveles de pH. Entonces, también en esta vía, al unirse a la espectrina y actina, se debilitan algunas uniones cruzadas entre ellas, y va a facilitar que ese eritrocito pueda deslizarse a través de los capilares. Entonces, vamos a tener ciertas circunstancias en donde puede disminuir esa afinidad que tiene a la hemoglobina. Y cómo vamos a tener cambios, pues cuando disminuye el pH, cuando incrementa la presión parcial de oxígeno o cuando incrementa la temperatura. ¿Por qué? Porque los requerimientos probablemente sean mucho mayores.
¿Y a eso a qué se debe? A esa mala posición que hay del 1,3-difosfoglicerato a la posición 2, que es la del 2,3-difosfoglicerato. Entonces, con eso concluimos lo más relevante a lo que corresponde a estas vías metabólicas. No sé si haya alguna pregunta o alguna duda, doctores. ¿Dudas o preguntas? De momento no. Entonces, podemos decir, doctores, que la principal función, o sobre todo uno de los elementos esenciales para que ese eritrocito sea funcional, pues en sí es pues el que debe de transportar ese oxígeno desde los pulmones a los tejidos y del CO2 en sentido inverso, ¿no? Entonces, esta función lo va a realizar por una sustancia denominada hemoglobina, ¿sí? Que además, pues va a intervenir en el pH sanguíneo por la capacidad amortiguadora que tiene esa hemoglobina. Y la hemoglobina va a tener dos formas en constante equilibrio, una denominada oxihemoglobina y la otra denominada desoxihemoglobina. En una lleva oxígeno y en la otra lleva CO2. Entonces, debe de haber una proporción entre ambas para que esos niveles pues sean, ese equilibrio sea normal, ¿no? No puede haber más CO2 ni más oxígeno, porque también puede ocasionar alguna alteración. Entonces, la proporción de ambas pues va a depender de la concentración de oxígeno o de la presión de oxígeno y de otros factores como es la concentración del 2,3-difosfoglicerato, el pH y la temperatura. Entonces, la oxihemoglobina lo van a encontrar ustedes en la sangre arterial y ahí es donde vamos a ver los niveles de oxígeno. Y la desoxihemoglobina, sobre todo que corre a nivel de las venas, pues lleva una gran cantidad de CO2. Entonces, cuando yo pido un estudio como es la gasometría, pues lo que estoy midiendo es la oxihemoglobina para ver cuál es el pH que tiene, pues ahora sí, ese organismo que va a transportar ese oxígeno que va o que está o que lo ejerce la hemoglobina como tal. Entonces, estos cambios pues deben de ser equilibrados y sobre todo que el eritrocito debe tener esa capacidad para deformarse, para deslizarse y para circular a través de nuestras células, ¿no? No debe de, pues ahora sí debe de estar normal el eritrocito para que pueda llevar a cabo todo este efecto. Entonces, con esto terminaríamos con los componentes no hemoglobínicos y nos falta hablar de otro componente fundamental, ¿sí? Que es la hemoglobina. Entonces, como ustedes recuerdan, la hemoglobina es una proteína globular que va a estar compuesta por 4 grupos M y tiene 2 pares o 2 cadenas polipeptídicas denominadas globina, ¿sí? Entonces, aquí, pues esta hemoglobina va a representar 1/3 del total del volumen del eritrocito. Entonces, estamos hablando que es un componente importantísimo para que se lleve a cabo esa función del eritrocito, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un esquema de cómo se observan las cadenas que tiene nuestra hemoglobina, en este caso, las unidades hemo. Y vamos a hablar de 2 pares, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a estar, cuando se forman, requieren, o para la conjugación de estas cadenas de hemoglobina, pues vamos a requerir sobre todo que esté pues esos 4 grupos M y esas 2 cadenas de globina. ¿Y cómo se forma la hemoglobina? Bueno, es muy sencillo, ¿no? La formación de la hemoglobina. Si ustedes se acuerdan, esto lo vieron en fisiología y aquí partimos de la 2-succinilcoenzima A para más 2 moléculas de glicina para formar lo que es un pirrol. Y requerimos 4 pirroles para de ahí, pues ahora sí tiene toda una secuencia de pasos para transformarse en protoporfirina 9. Al unirse con el hierro, pues en su estado ferroso, pues me va a formar un grupo hemo
y al unirse con un polipéptido me va a dar una cadena de hemoglobina, ya sea alfa o beta. Son las más comunes, pero no son las únicas. Podemos tener otras cadenas de hemoglobina, como es la gamma o como es la delta. Entonces, aquí vamos a requerir entonces 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta para constituir a la hemoglobina del adulto, que es la que realmente nos rige. ¿Por qué? Porque durante la etapa fetal vamos a tener otro tipo de hemoglobina. No va a ser la hemoglobina A. De hecho, aquí hay una subdivisión, la A1 y la A2. Pero bueno, normalmente el ser humano tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿sí? Entonces, es como se forma o se constituye esa hemoglobina, ¿sí? Entonces, cada uno de estos compuestos, pues recuerden que van a tener algunos enlaces de tipo covalente, que bueno, en ese proceso de reacción que se lleva, pues se va, al final de cuentas, es llegar a formar pues esas cadenas de hemoglobina. Entonces, tenemos 2 alfa y 2 cadenas beta, ¿sí? Siempre van a ir así, la secuencia siempre tiene que ser así, pero yo les comentaba que en la etapa de o los primeros años de vida, pues vamos a tener la hemoglobina fetal y no va en la hemoglobina fetal, pues ahora sí, el producto como tal o el feto no tiene cadenas beta, sino va a tener cadenas gamma. Entonces, esto explica el por qué en muchas patologías, como son las anemias hemolíticas, nuestros pacientes, pues a lo mejor tienen una beta talasemia y no se da uno cuenta en los primeros meses porque esta cadena fetal todavía, o parte de la cadena gamma, perdón, está presente todavía en la hemoglobina fetal. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿hasta cuándo sucede ese cambio de cadena gamma a cadena beta, que es la que ya está presente en el adulto? ¿Hasta cuándo ocurre? A ver, doctores. ¿Hasta cuándo hay ese cambio de cadena gamma a cadena beta del adulto en el ser humano? Porque cuando nace el niño no tiene cadena beta. Esas cadenas de globina, ¿hasta cuándo se cambian? De gamma a beta. No sé, doctora. Sí, porque yo les puedo decir y les puedo garantizar que un recién nacido no va a nacer con una cadena beta, y por eso es que muchas patologías, sobre todo cuando se afecta la cadena beta, ¿sí? No se da cuenta o no se dan cuenta los médicos porque el niño tiene cadenas gamma. De repente pasa cierto tiempo y el niño a lo mejor me empieza a hemolizar. Entonces, ¿hasta qué tiempo? ¿En qué tiempo ocurre? Entonces, esa tarea me la van a investigar. ¿Hasta cuándo hay ese cambio? Y esto es importante saberlo, porque eso me explicaría el por qué hay muchas anemias, a lo mejor en este caso como las beta-talasemias, que pasa desapercibido porque pues el paciente todavía no tiene cadenas beta como tal, sino que cuando nace tiene una cadena gamma, muy diferente. Si tiene una alfa-talasemia, esa sí puede ser detectada desde que están en útero. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a lo mejor el bebé no se logró al 100%, a lo mejor falleció antes de los 9 meses. ¿Pero por qué? Porque las cadenas alfa son las que casi siempre van a estar presentes.
Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando mencionamos al inicio la composición de las células o en relación a la formación de todas las células de nuestra sangre, hablamos de una fase mesoblástica, que aquí mencionamos que en la fase mesoblástica se forman algunas hemoglobinas embrionarias, como en la Gower 1, la Gower 2 y la Portland, pero estas se van transformando y van cambiando hasta llegar a la hemoglobina fetal, y esta, cuando nace pues ahora sí el individuo, después de cierto tiempo vamos a tener ese cambio de estas cadenas de globina, como es como es la beta, ¿sí? Y pocos adultos pueden tener dos cadenas delta, pero es muy rara la población que pudiera yo tener esas cadenas delta. Recuerden que estas cadenas de globina van a estar, pues sobre todo van a estar situadas en los cromosomas 11 y 16 habitualmente. Entonces, es como nosotros ya sabemos que cuando hay una alteración a nivel del cromosoma 11 y a nivel del 16, probablemente mi paciente tenga una alteración en esas cadenas de globina. Y entonces va a ser la tarea. Entonces, búsquenlo, ¿sí? Es importante, ¿no? Entonces, ahora, ya hablamos de las cadenas de globina, ¿sí? Ahora, el grupo hemo, si ustedes se acuerdan, nos regresamos a este esquema. El grupo hemo dijimos que va a estar compuesto por protoporfirina 9 y hierro en estado ferroso, ¿sí? Una cosa es férrico y otro es ferroso. Entonces aquí la síntesis de protoporfirina sobre todo se va a realizar a nivel de las mitocondrias por múltiples reacciones, ¿no? Sobre todo a partir de la glicina. Eso ustedes pues ya lo saben, y sobre todo en la 2-succinilcoenzima A, y aquí van a ser transformados en ácido delta aminolebulínico, lo que se denomina ALA sintetasa, y si hay una alteración aquí, sobre todo de esta 2-succinilcoenzima A, podemos tener algunas patologías como son las anemias de tipo sideroblástica. Entonces aquí tiene mucho que ver también el hecho de que el paciente tuviera alguna alteración de la piridoxina, ¿no? Entonces aquí el hierro en estado reducido lo que va a hacer es, se va a incorporar al anillo de porfirina por acción, ¿sí? De una ferroquelatasa para dar, pues ahora sí, el grupo hemo. Y se va a oxidar y por lo tanto nos va a dar, o se puede convertir en una metahemoglobina si pierde esa capacidad cuando se une con el oxígeno. Entonces vamos a tener algunas variantes de la hemoglobina, que ahorita vamos a mencionar cuáles son. Son 3 variantes que podemos tener de la hemoglobina. Y bueno, recordar nada más que por cada litro de sangre hay en promedio 150 gramos de hemoglobina. Aquí estos son a lo mejor fines estadísticos, ¿no? Que ustedes a lo mejor tendrían que saber. Cada gramo puede llevar 1.34 mililitros de oxígeno, y pues solo saber, ¿no? Que en total se transportan 200 mililitros de oxígeno por litro de sangre, ¿sí? Si no hubiera ese oxígeno como transportador, pues la sangre tendría tendría problemas, ¿no? Para satisfacer las necesidades corporales. Entonces, es importante saber eso. Por cada litro de sangre, en promedio, tengo 150 gramos de hemoglobina. Entonces, si en este caso, cuando hay una alteración de la hemoglobina, ¿sí? Cuando se oxida a una parte férrica, pues aquí sobre todo podemos tener algunas variantes como es la metahemoglobinемia, la sulfohemoglobinemia o la carboxiemoglobinemia, ¿no? Entonces, aquí sobre todo en la metahemoglobinемia, vamos a tener hierro en estado oxidado o férrico, y sobre todo vamos a observarlo cuando el paciente tenga nitritos o cuando haya una disminución de la actividad de la metahemoglobina reductasa, ¿no? Entonces, en algunas enfermedades de tipo congénito podemos tener metahemoglobinemias, o en algunos pacientes que a lo mejor tuvieron una intoxicación por nitritos, pues también pudiera ser algo característico observar este hierro en estado férrico. Y la sulfohemoglobina, hay ciertos medicamentos
que pueden ocasionar una oxidación irreversible de la hemoglobina y eso puede llegar a ser muy peligroso. Entonces, por lo general, nuestro paciente a lo mejor clínicamente lo va a manifestar como como cianosis, ¿no? Es como ustedes se van a percatar de que su paciente pues probablemente tenga una sulfohemoglobina. Entonces, aquí algunos medicamentos ya no tan utilizados, afortunadamente, como son las fenazopiridinas, pudiera ocasionar esa oxidación, que en este caso eso explica el por qué cuando el paciente ingiere fenazopiridina, que es tan indicado en infección de vías urinarias, este medicamento, pues pueda orinar entre rojo, ¿no? O naranja, porque hay una oxidación. Eso va a ser transitorio porque el paciente a lo mejor se va a tomar entre 5 o 7 días el medicamento. Entonces, no hay un transporte suficiente de oxígeno y es una forma de cómo yo puedo observarlo. Y la carboxihemoglobina, sobre todo, esta va a resultar de la combinación de monóxido de carbono con el hierro del hemo. Esto sobre todo es considerado como el asesino silencioso porque rápidamente pues el organismo tiene afinidad hacia este monóxido de carbono. Entonces, todos los, en grandes ciudades, por ejemplo, vamos a tener que muchos pacientes pudieran tener problemas por esa combinación de monóxido de carbono con el hierro que hay a nivel del hemo. Entonces, pues es muy habitual que un paciente que tiene una intoxicación con monóxido de carbono, pues eso explicaría que esa afinidad que tiene el CO2, sobre todo con la membrana del eritrocito, pues rápidamente el paciente puede llegar a fallecer, no percatarse, y luego adquieren una coloración o un tono rosita. Yo me acuerdo mucho cuando yo llevaba las clases de epidemiología, nos decía una maestra, ¿quieres morir, ¿cómo nos decía? ¿Quieres morir sonriente? Algo así, no recuerdo de esa doctora, era muy controversial la doctora. Decía, ¿quieres morir sin verte pálido y eso? Pues una de las formas donde el paciente muere rosadito, como si le hubieran puesto chapas en la cara, era monóxido de carbono. Por supuesto que eso es algo inconcebible, pero la maestra era como que muy, yo me acuerdo mucho como que un poquito sarcástica, pero pues decías, bueno, esa es la explicación, ¿no? Porque hay una combinación de ese monóxido con el hierro del hemo. Entonces, los pacientes que fallecen y se observan así con esas características, pues ustedes tengan por seguro que lo más seguro es que el paciente haya fallecido por monóxido de carbono. Entonces, para los médicos legistas, pues si encuentran a un paciente con esas condiciones, de ellos luego dicen, no, pues ya sabemos la causa, ¿no? No es necesario a lo mejor abrirlo o a lo mejor hacer la autopsia como tal, ya sabemos qué es lo que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, son algunas variantes de la hemoglobina. Entonces, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, doctores. ¿Dudas o preguntas? No, doctora. No, ¿No? doctora. Bueno, entonces hasta aquí nos vamos a quedar porque nos